Brujerías en el cementerio. Mi nombre es Susana y, por mucho tiempo, he liberado brujerías que la gente mala le hace a las personas. No es un trabajo que busqué, sino uno que me encontró. Vivir en un pequeño pueblo rural significa estar rodeada de historias y supersticiones que se transmiten de generación en generación. Mi abuela era conocida como la curandera del pueblo, y de ella aprendí los rituales, las oraciones y las técnicas para enfrentar lo desconocido. Pero lo que más me marcó fueron las noches en el cementerio. Era un trabajo ingrato y aterrador, pero alguien tenía que hacerlo. Las personas del pueblo venían a mí cuando sentían que sus vidas estaban siendo destruidas por fuerzas que no podían ver ni entender. Eran víctimas de maldiciones, de envidias convertidas en actos de brujería, y siempre había algo en común: el cementerio. Aquellas personas malas, que deseaban el mal a otros, utilizaban el cementerio como su campo de operaciones, enterrando allí objetos malditos, huesos y restos de animales, y a veces, hasta partes de cadáveres humanos robados de las tumbas. La primera vez que enfrenté uno de estos casos tenía apenas 18 años. Una vecina, doña Marta, llegó a mi casa llorando. Su hija estaba muy enferma, sin razón aparente. Los médicos no encontraban una explicación, y los síntomas eran cada vez más extraños. Fiebres altas, alucinaciones, y lo más perturbador, la niña decía que veía sombras y escuchaba voces que le susurraban en la oscuridad. Doña Marta estaba desesperada y sabía que solo quedaba una opción: recurrir a mí. Nos dirigimos al cementerio esa misma noche. El aire estaba cargado de una tensión eléctrica, como si la misma naturaleza estuviera en contra de nuestra misión. Llevé conmigo las herramientas que mi abuela me había enseñado a usar: velas, sal, un crucifijo y un cuchillo especial que había pertenecido a generaciones de mujeres en mi familia. Al llegar al cementerio, la sensación de ser observadas era abrumadora. La tumba que doña Marta señalaba estaba en una de las partes más antiguas del cementerio, donde las lápidas estaban cubiertas de musgo y las inscripciones eran apenas legibles. Encendí las velas alrededor de la tumba y comencé a recitar las oraciones que mi abuela me había enseñado. El viento soplaba fuerte y las sombras parecían moverse por su cuenta. Escuché ruidos, como si alguien estuviera caminando detrás de nosotras, pero cuando me giraba, no había nadie. Con el cuchillo, empecé a excavar en la tierra blanda. Doña Marta rezaba en voz baja, y su desesperación se mezclaba con mi propia ansiedad. Finalmente, después de lo que parecieron horas, encontré lo que buscaba: una pequeña caja de madera, vieja y podrida. La saqué con cuidado y, al abrirla, el olor fétido casi me hizo vomitar. Dentro había una mezcla de cabellos, uñas y un muñeco de trapo con alfileres clavados en él. Sabía que ese era el origen de la maldición. Quemé el contenido de la caja mientras recitaba más oraciones. El fuego parecía arder con una intensidad sobrenatural y las sombras alrededor de nosotras parecían agitarse violentamente, como si estuvieran furiosas por lo que estábamos haciendo. Cuando todo estuvo reducido a cenizas, las esparcí con sal y agua bendita. Sentí un alivio inmediato, como si una pesada carga hubiera sido levantada de mis hombros. Esa noche, la hija de doña Marta empezó a mejorar. Su fiebre bajó y sus alucinaciones cesaron. Doña Marta me agradeció con lágrimas en los ojos, pero yo sabía que esto era solo el comienzo. Había muchas más maldiciones en el cementerio, y cada una de ellas significaba enfrentar el miedo y el peligro una y otra vez. A lo largo de los años, me enfrenté a muchas otras maldiciones. Cada caso era diferente, pero el patrón era siempre el mismo: alguien deseaba el mal a otra persona y utilizaba el cementerio para llevar a cabo sus oscuros deseos. Había noches en las que me sentía tan abrumada por el peso de todo esto que pensaba en rendirme, pero sabía que no podía. Mi abuela me había enseñado que el bien siempre debía prevalecer sobre el mal, y esa era una lección que no podía ignorar. Una noche, recibí una llamada de un hombre desesperado. Su esposa había caído en una especie de trance, y los médicos no podían hacer nada por ella. Decidí ir sola al cementerio esta vez, sintiendo que era algo que debía hacer por mi cuenta. Llegué al lugar donde él decía que había visto a alguien sospechoso merodeando y comencé a buscar. El cementerio estaba más oscuro que de costumbre. La luna apenas iluminaba el camino y el viento soplaba con una fuerza inquietante. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada.
Finalmente, encontré una pequeña bolsa de cuero enterrada junto a una lápida. Al abrirla, encontré huesos, cabello y un pequeño papel con un nombre escrito en él, el de la esposa del hombre que me había llamado. Antes de poder destruir el contenido, sentí un golpe fuerte en la cabeza. Caí al suelo y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba atada a una silla en una pequeña cabaña que nunca había visto antes. Frente a mí, una mujer con ojos fríos y una sonrisa malvada me observaba. Ella era la responsable de todas las maldiciones en el pueblo. Intenté liberarme, pero las cuerdas estaban demasiado apretadas. La mujer comenzó a recitar una oración oscura, y sentí que mi fuerza se desvanecía. Sabía que debía hacer algo rápido. Con un último esfuerzo, me concentré en las oraciones que mi abuela me había enseñado y empecé a recitarlas en voz alta. La mujer se detuvo, sorprendida, y vi el miedo en sus ojos por primera vez. El poder de mis palabras parecía debilitarla, y las sombras en la habitación empezaron a moverse con violencia. Sentí una fuerza sobrenatural a mi alrededor, protegiéndome. La mujer gritó de rabia y dolor, y en un último intento, lanzó una maldición hacia mí, pero antes de que pudiera terminar, las sombras la envolvieron y desapareció, dejando solo un rastro de humo negro. Me desmayé, agotada por el esfuerzo. Cuando desperté, estaba de vuelta en el cementerio, las cuerdas desatadas y la bolsa de cuero destruida a mi lado. Me levanté con dificultad y volví a casa, sabiendo que había ganado una batalla importante, pero consciente de que la guerra contra las fuerzas oscuras nunca terminaría. Desde entonces, he seguido luchando contra las maldiciones en el cementerio, sabiendo que cada enfrentamiento me acerca más a la verdad sobre el mal que acecha en nuestro mundo. Y aunque el miedo y el peligro siempre están presentes, la esperanza y la fuerza que heredé de mi abuela me mantienen firme en mi misión. Porque mientras haya personas malas que utilicen la brujería para hacer daño, siempre habrá alguien dispuesto a enfrentarlas y proteger a los inocentes. A veces, en las noches más oscuras, siento la presencia de mi abuela a mi lado, susurrándome palabras de aliento y guiándome en mi camino. Y aunque sé que la lucha es difícil, también sé que nunca estaré sola. Las sombras pueden ser aterradoras, pero la luz de la bondad y el amor siempre las disipará, y esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida de liberadora de brujerías. La codicia. Mi nombre es Rodrigo. No importa mi apellido. No importa quién fui o qué hice antes de esta noche fatídica. Todo lo que importa ahora es contar la historia de lo que sucedió en ese cementerio maldito, una noche en la que la codicia y la curiosidad nos llevaron a profanar una tumba en busca de un tesoro que nunca debió ser encontrado. Era una noche oscura y tormentosa, el tipo de noche en la que la luna se esconde detrás de densas nubes y el viento susurra secretos antiguos entre los árboles retorcidos. Mis amigos y yo habíamos oído hablar de un cementerio abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar donde la gente decía que los muertos no descansaban en paz, donde las sombras se retorcían y las lápidas susurraban historias de terror. Nos reímos de esas historias, creyendo que éramos lo suficientemente valientes como para desafiar a los fantasmas y a cualquier otro mal que pudiera acechar entre las tumbas. Pero la verdadera razón de nuestra visita no era la búsqueda de lo sobrenatural, sino la búsqueda de riquezas enterradas. Habíamos oído hablar de una leyenda local que decía que un antiguo comerciante había sido enterrado con todos sus tesoros en el cementerio. Joyas, monedas de oro, artefactos antiguos, todo lo que pudieras imaginar estaba supuestamente enterrado junto a él. Y aunque éramos escépticos, la promesa de riqueza fácil era demasiado tentadora para resistirla. Así que nos aventuramos en la oscuridad de la noche, armados con palas y linternas, listos para desenterrar nuestra fortuna. El cementerio era un lugar lúgubre y desolado, con tumbas rotas y mausoleos cubiertos de musgo. Las sombras se retorcían entre las lápidas, danzando al ritmo del viento, y el aire estaba cargado de un palpable sentido de malestar. Comenzamos a cavar en la tierra húmeda, ignorando los escalofríos que recorrían nuestra espina dorsal y los susurros que parecían emanar de las profundidades del cementerio. La lluvia caía con fuerza, mezclándose con nuestras propias lágrimas de miedo y emoción mientras cavábamos más y más profundo en la noche. Finalmente, después de horas de trabajo agotador, dimos con lo que estábamos buscando, una antigua lápida de mármol, cubierta de musgo y casi oculta por la maleza.
Con manos temblorosas, comenzamos a apartar la tierra de su alrededor, revelando las palabras grabadas en la piedra fría. Aquí yace el comerciante Samuel Blackwood. Que su alma descanse en paz. Samuel Blackwood. Ese era el nombre del hombre cuya tumba habíamos profanado en busca de tesoros perdidos. Nos miramos el uno al otro, con una mezcla de excitación y miedo en nuestros ojos, antes de volver a nuestras palas y continuar cavando. Y entonces, lo encontramos. Un cofre de madera antiguo, cubierto de polvo y apenas visible en la tenue luz de nuestras linternas. Con manos temblorosas, levantamos la tapa y nos quedamos boquiabiertos ante el resplandor de las joyas y monedas de oro que brillaban en su interior. La emoción nos embargó mientras examinábamos nuestro botín recién descubierto, ignorando los susurros que parecían crecer más fuertes a nuestro alrededor. Pero nuestra alegría fue efímera, ya que pronto nos dimos cuenta de que no estábamos solos en el cementerio. Sombras oscuras comenzaron a moverse entre las tumbas, acercándose cada vez más a nosotros con cada segundo que pasaba. Nos dimos cuenta de nuestro error demasiado tarde, de que habíamos desatado fuerzas que nunca deberían haber sido perturbadas. Corrimos, dejando atrás el tesoro que habíamos desenterrado y el cementerio maldito que habíamos profanado. Pero las sombras nos persiguieron, envolviéndonos en su abrazo gélido y llenándonos de un terror indescriptible. Gritamos y lloramos, rogando por misericordia mientras corríamos por nuestras vidas, pero sabíamos que no había escapatoria. Y entonces, en medio de la oscuridad y la desesperación, todo se detuvo. Las sombras se retiraron, dejándonos solos en la noche fría y silenciosa. Nos quedamos allí, temblando y exhaustos, contemplando el precio de nuestra codicia y la tragedia que habíamos desencadenado. Nunca volvimos al cementerio maldito después de esa noche. El tesoro que habíamos encontrado y perdido nos atormentaba en nuestros sueños, recordándonos el precio de nuestra avaricia. Y aunque intentamos olvidar lo que había sucedido, el recuerdo de esa noche fatídica siempre permanecerá con nosotros, una sombra oscura que nunca podremos escapar. Meses después del incidente, uno de mis amigos desapareció misteriosamente. Dicen que lo encontraron en el cementerio, en la misma tumba que habíamos profanado, con una expresión de terror grabada en su rostro pálido y sin vida. Esa fue la última vez que tuvimos noticias de él. El cementerio maldito sigue en pie, una advertencia silenciosa para aquellos que se atreven a desafiar lo desconocido y a buscar fortunas perdidas en lugares que nunca deberían ser perturbados. Porque en ese lugar, los muertos no descansan en paz y las sombras acechan en cada rincón, esperando a aquellos que se atreven a desafiar su dominio. Que esta historia sirva como recordatorio de que algunas cosas están mejor dejadas en el pasado, donde pertenecen. Y que aquellos que buscan la riqueza fácil pueden encontrarse pagando un precio mucho más alto de lo que jamás imaginaron. El eco del cementerio. Mi nombre es Laura, y esta es la historia de cómo perdí a mi hijo y encontré su espíritu en un lugar que nunca esperé. La vida no siempre es justa, y las tragedias pueden destrozar a una persona. Pero nunca imaginé que mi dolor me llevaría a las profundidades del terror más insondable. Mi hijo, Marcos, era un niño lleno de vida y alegría. Tenía solo 8 años cuando desapareció. Una tarde, mientras jugaba en el parque, se esfumó sin dejar rastro. Las búsquedas se extendieron durante meses, pero nunca encontramos ni una pista. Las autoridades sugirieron que alguien lo había secuestrado, pero nunca hubo un sospechoso concreto. El dolor de perder a mi hijo fue indescriptible. Me sumergí en una espiral de desesperación y tristeza. Cada día que pasaba sin noticias de Marcos era una tortura. La esperanza de encontrarlo con vida se desvanecía lentamente, pero nunca pude aceptar su pérdida. Pasaron años, y la herida nunca cicatrizó. Cada aniversario de su desaparición, me aferraba a la idea de que aún podía estar vivo en algún lugar. Pero entonces, algo extraño comenzó a suceder. Cada noche, en mis sueños, veía a Marcos. Estaba en un cementerio, solo y asustado. Susurraba mi nombre, pidiéndome ayuda. Al principio, pensé que eran solo pesadillas provocadas por mi tristeza. Pero los sueños se hicieron más vívidos y constantes. Sentía que Marcos intentaba decirme algo.
Fue entonces cuando decidí ir al cementerio de nuestra ciudad, un lugar antiguo y sombrío que siempre me había causado escalofríos. El cementerio estaba cubierto por una niebla densa cuando llegué. Caminé entre las lápidas, sintiendo un escalofrío en la espalda. No sabía exactamente qué buscaba, pero algo me decía que debía seguir adelante. Los árboles altos y las lápidas desgastadas por el tiempo creaban un ambiente tétrico y opresivo. Mientras avanzaba, noté una pequeña figura entre las sombras. Mi corazón se aceleró al reconocer a Marcos. Estaba allí, de pie, con la misma ropa que llevaba el día que desapareció. Me acerqué lentamente, temiendo que fuera solo una ilusión. Marcos, susurré con la voz quebrada. Pero él no respondió. Solo se quedó allí, mirándome con ojos llenos de tristeza. Me acerqué más y extendí la mano para tocarlo, pero él retrocedió. ¿Qué quieres?, pregunté, aunque sabía que no obtendría respuesta. De repente, la figura de Marcos comenzó a desvanecerse y un profundo sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Las siguientes noches fueron iguales. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Marcos en el cementerio, esperando, pero nunca decía una palabra. Su presencia me atormentaba y decidí investigar más sobre el lugar. Descubrí que había sido un cementerio desde el siglo XIX y que muchas de las tumbas no estaban registradas. Una noche, armada con una linterna y una determinación férrea, regresé al cementerio. Esta vez, me adentré más, buscando cualquier señal que pudiera explicarme por qué Marcos estaba allí. Mientras caminaba, escuché susurros a mi alrededor, como si las almas de los muertos intentaran comunicarse conmigo. El aire se sentía denso y frío. De repente, vi una luz tenue cerca de una antigua cripta. Me acerqué y encontré una lápida desgastada con un nombre que no reconocí. La sensación de que alguien me observaba era abrumadora. Sentí una mano fría en mi hombro y me giré rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, la presencia de Marcos era palpable. Mientras investigaba la cripta, descubrí un viejo diario. Pertenecía a una mujer llamada Ana, que había perdido a su hijo en circunstancias misteriosas hace muchos años. Las palabras de Ana resonaron con mi propio dolor y desesperación. Sentí una conexión profunda con ella, como si nuestras almas estuvieran unidas por una tragedia similar. El diario describía cómo Ana había buscado incansablemente a su hijo, hasta que finalmente descubrió que él había muerto en un accidente y su espíritu había quedado atrapado en el cementerio. Ana nunca pudo encontrar paz, y su historia terminó trágicamente cuando murió de pena. Mientras leía las últimas páginas, comprendí que Marcos también había muerto. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos al aceptar esta realidad. Mi hijo no estaba vivo, y su espíritu estaba atrapado en el cementerio, esperando que lo liberara. Regresé a la cripta una última vez, llevando conmigo el juguete favorito de Marcos, una pequeña camioneta roja. Me arrodillé junto a la lápida y lloré, rogándole que me perdonara por no haberlo encontrado antes. Coloqué el juguete en la lápida y susurré una oración, pidiendo a las fuerzas que fueran que liberaran su espíritu. Sentí un cambio en el aire, como si una pesada carga hubiera sido levantada. Una brisa cálida me envolvió, y por primera vez en años, sentí una paz indescriptible. Sabía que Marcos finalmente había encontrado descanso. Desde esa noche, los sueños cesaron. No volví a ver a Marcos en mis pesadillas, pero su recuerdo permaneció conmigo. Aunque el dolor de su pérdida nunca desapareció por completo, encontré consuelo en saber que su espíritu estaba en paz. El cementerio ya no me causaba temor, sino una extraña sensación de calma. Mi vida cambió drásticamente. Dejé de vivir en la sombra de mi tristeza y empecé a ayudar a otras madres que habían perdido a sus hijos. Formé un grupo de apoyo para padres en duelo, compartiendo mi historia y brindando consuelo a aquellos que habían sufrido pérdidas similares. El dolor compartido nos unió y nos dio fuerza para seguir adelante. Aunque la cicatriz en mi corazón nunca sanará por completo, encontré una nueva razón para vivir. La presencia de Marcos, aunque invisible, sigue acompañándome. Cada vez que visito el cementerio, llevo flores a su tumba y siento su amor eterno. Aprendí que el amor trasciende la muerte y que nuestros seres queridos nunca nos abandonan realmente.
Su espíritu vive en nuestros corazones y en los recuerdos que compartimos. Y aunque la pérdida es desgarradora, el amor nos da la fuerza para seguir adelante. Mi historia no es solo una historia de terror, sino una lección de esperanza y redención. A veces, debemos enfrentar nuestros mayores miedos y aceptar la realidad para encontrar la paz. Y en ese proceso, descubrimos que el amor es más fuerte que cualquier maldición o tragedia. Así es como aprendí a vivir con la pérdida de mi hijo y a honrar su memoria cada día. Aunque nunca lo olvidaré, sé que su espíritu está en paz, y eso me da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que algún día nos reuniremos de nuevo en un lugar donde no hay más lágrimas ni dolor. Este es el legado de Marcos, un amor eterno que me guía y me da esperanza. La noche en el cementerio maldito. Recuerdo la noche más aterradora de mi vida con una claridad que desearía no tener. Era una noche oscura, sin luna, y el aire estaba cargado de una humedad que se pegaba a la piel. Tenía 17 años y, como muchos adolescentes, buscaba emociones fuertes, desafiando los límites y poniendo a prueba mi valentía y la de mis amigos. Habíamos escuchado historias sobre un cementerio abandonado a las afueras del pueblo. Se decía que estaba maldito, que un cura había muerto poseído por un demonio y que su espíritu aún rondaba el lugar. Nadie en su sano juicio se aventuraba allí después del atardecer. Para nosotros, esto era la oportunidad perfecta para un desafío. Esa noche, nos reunimos en casa de uno de mis amigos. Éramos 5 en total, cada uno tratando de ocultar su nerviosismo con bromas y risas forzadas. Habíamos llevado linternas, aunque sabíamos que apenas iluminarían en la negrura que se cernía sobre el cementerio. Cuando llegó el momento, salimos hacia nuestro destino, sin saber que estábamos caminando hacia una pesadilla. El camino hacia el cementerio estaba desierto. A medida que nos acercábamos, la vegetación se hacía más densa y las sombras parecían alargarse, como si quisieran atraparnos. El aire se volvió más frío, y un silencio inquietante nos envolvió. Ninguno de nosotros lo dijo en voz alta, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Llegamos a la entrada del cementerio, una verja de hierro oxidada que se abría con un chirrido que resonó en la noche. Nos adentramos con cautela, sintiendo que cada paso nos llevaba más profundo en una oscuridad tangible. Las lápidas estaban cubiertas de musgo y enredaderas, y el ambiente era sofocante, como si el mismo aire estuviera impregnado de muerte. Comenzamos a explorar, con las linternas proyectando haces de luz que apenas rompían la penumbra. Todo estaba en silencio, excepto por el crujido ocasional de nuestras pisadas sobre la grava y las hojas secas. De repente, uno de mis amigos sugirió que encontráramos la tumba del cura maldito. Pensamos que sería el reto definitivo, demostrar que no teníamos miedo. Era una idea estúpida, pero en ese momento, ninguno de nosotros quería parecer cobarde. Buscamos durante un rato hasta que encontramos una tumba grande, con una cruz rota y grabados ilegibles. Estábamos seguros de que era la del cura. Uno de mis amigos, el más valiente de nosotros, decidió que debíamos invocar al espíritu para comprobar si la maldición era real. Nos reímos nerviosamente, pensando que era solo un juego. Pero cuando comenzó a recitar un viejo conjuro que había encontrado en internet, el ambiente cambió drásticamente. El aire se volvió aún más frío, y una bruma espesa comenzó a levantarse del suelo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Algo estaba muy mal. De repente, escuchamos un ruido, como un susurro, que crecía en intensidad. Parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Las sombras alrededor de nosotros comenzaron a moverse de forma antinatural, como si tuvieran vida propia. Uno de mis amigos gritó, señalando hacia la bruma. Allí, entre la neblina, vimos una figura. Era alta y delgada, con un hábito de sacerdote desgarrado y un rostro oculto en las sombras. Pero sus ojos eran pozos de oscuridad pura. La figura comenzó a avanzar hacia nosotros y el pánico se apoderó de nuestro grupo. Corrimos en todas direcciones, intentando escapar. La confusión y el terror nos separaron, y pronto me encontré solo, corriendo entre las lápidas, escuchando los gritos de mis amigos resonar en la noche. El miedo me cegaba,
y no sabía a dónde ir. Tropecé y caí, mi linterna rodando lejos de mí y dejándome en la oscuridad. Mientras yacía allí, sentí una presencia a mi lado. Miré y vi al cura, su rostro deformado por una mueca de odio. Intenté gritar, pero mi voz no salió. Me levanté y seguí corriendo, sin dirección, solo con la desesperada necesidad de alejarme de esa cosa. Finalmente, encontré la verja de entrada y salí del cementerio, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Mis amigos comenzaron a aparecer, uno por uno, todos pálidos y temblando. Pero faltaba uno. Lo buscamos desesperadamente, llamando su nombre, pero no hubo respuesta. Finalmente, regresamos al pueblo y llamamos a la policía. La búsqueda duró toda la noche y la mañana siguiente. Encontraron a nuestro amigo al pie de una tumba, su rostro congelado en una expresión de terror absoluto. La autopsia reveló que había muerto de un paro cardíaco, probablemente debido al miedo extremo. El incidente fue registrado como un accidente trágico, pero nosotros sabíamos la verdad. Después de esa noche, ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Nos distanciamos, incapaces de enfrentar lo que habíamos vivido. Yo tuve pesadillas durante meses, siempre viendo esos ojos oscuros y vacíos del cura maldito. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, como si estuviera esperando, acechando en la oscuridad. Eventualmente, me mudé del pueblo, tratando de dejar atrás los recuerdos. Pero incluso ahora, muchos años después, el miedo persiste. Sé que lo que vimos esa noche era real, y que hay cosas en este mundo que no deben ser desafiadas. El cementerio sigue allí, abandonado y maldito, una advertencia silenciosa de los horrores que pueden esconderse en la oscuridad. Esta es una advertencia para todos aquellos que buscan emociones fuertes sin considerar las consecuencias. Hay lugares en este mundo que están mejor dejados en paz y secretos que nunca deberían ser desenterrados. La noche del encuentro. Nunca olvidaré la noche en que decidimos explorar el cementerio de nuestro pueblo. Éramos jóvenes y estúpidos, buscando emociones fuertes sin pensar en las consecuencias. Mi nombre es Javier, y esta es la historia de cómo una decisión imprudente nos llevó al encuentro más aterrador de nuestras vidas. Éramos 5 amigos inseparables: Martín, Ana, Paula, Luis y yo. Habíamos crecido juntos en un pequeño pueblo donde las historias de fantasmas y leyendas urbanas eran parte de nuestra vida cotidiana. Una de las leyendas más populares era la del cementerio antiguo, un lugar que, según los rumores, estaba maldito. El cementerio estaba en las afueras del pueblo, rodeado de un denso bosque que solo se hacía más tétrico bajo la luz de la luna. Decidimos que sería divertido visitarlo a medianoche, armados con linternas y teléfonos móviles para documentar nuestra aventura. Luis, siempre el más valiente del grupo, fue quien sugirió la idea. Esa noche, nos reunimos en el parque del pueblo, desde donde comenzaba el sendero que llevaba al cementerio. La luna llena iluminaba el camino, proyectando sombras alargadas y siniestras. Caminamos en silencio, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Ana, la más supersticiosa del grupo, llevaba un amuleto de protección que su abuela le había dado. Nos reímos de ella, pero en el fondo, todos sentíamos un ligero temor. Llegamos a la entrada del cementerio alrededor de la medianoche. La reja de hierro oxidado estaba abierta, chirriando al mínimo movimiento del viento. Entramos, sintiendo la atmósfera pesada y opresiva. Las lápidas antiguas, cubiertas de musgo, parecían observarnos en la penumbra. Caminamos entre las tumbas, haciendo bromas nerviosas para aliviar la tensión. Paula, siempre la más práctica, estaba documentando todo con su teléfono, riéndose mientras grababa nuestras caras asustadas. Pero pronto, la risa cesó. De repente, un frío antinatural nos envolvió, como si el aire mismo hubiera sido drenado de todo calor. Las linternas parpadearon y un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. Sentí un nudo en el estómago, una sensación de que algo estaba terriblemente mal. Luis fue el primero en notar la figura. Estaba de pie junto a una antigua cripta, envuelta en sombras que parecían moverse con vida propia. Al principio, pensamos que era una estatua,
pero cuando giró la cabeza hacia nosotros, supe que estábamos en grave peligro. La figura se movió lentamente hacia nosotros y a medida que se acercaba, vi su rostro. Era una visión de puro mal, ojos rojos como brasas, una sonrisa torcida que mostraba dientes afilados y una piel pálida que parecía brillar en la oscuridad. No había duda, estábamos mirando al mismísimo Satanás. Ana soltó un grito y comenzó a correr. Los demás la seguimos, el pánico apoderándose de nosotros. Corrimos entre las lápidas, tropezando y cayendo, mientras la figura nos perseguía con una calma inquietante. Podíamos escuchar su risa, un sonido gutural que resonaba en nuestros huesos. Llegamos a la reja del cementerio, pero en el caos, Martín se quedó atrás. Nos dimos la vuelta y lo vimos caer al suelo, su linterna rodando lejos de él. Sin pensarlo, regresamos por él. Luis y yo lo levantamos, pero cuando intentamos correr de nuevo, la figura apareció frente a nosotros, bloqueando nuestra salida. El miedo se apoderó de mí como nunca antes. La figura levantó una mano, y de repente, el suelo se abrió bajo nosotros, tragándose a Martín. Su grito de terror resonó en la noche mientras desaparecía en la oscuridad. Ana, Paula, Luis y yo logramos salir del cementerio, pero Martín quedó atrapado. Nunca pudimos encontrarlo. La policía investigó, pero no encontraron ninguna pista. Nos dijeron que había caído en una antigua tumba sin sellar, pero sabíamos la verdad. Habíamos visto algo que no debía existir, algo que no pertenecía a este mundo. Desde esa noche, nuestras vidas cambiaron para siempre. Luis y yo intentamos seguir adelante, pero la culpa y el miedo nos acompañan cada día. Ana se mudó, incapaz de soportar los recuerdos, y Paula dejó de hablar de lo sucedido. Ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Yo, por mi parte, no puedo olvidar lo que vi esa noche. Cada vez que cierro los ojos, veo el rostro de Satanás, escucho su risa y el grito de Martín. Sé que nunca encontraré paz, que esa noche maldita nos dejó marcados para siempre. El cementerio sigue allí, un recordatorio constante de nuestra insensatez. A veces, en las noches de luna llena, creo escuchar la risa gutural en el viento y sé que aún nos observa, esperando, recordándonos que el mal existe y que nadie está realmente a salvo. La Noche de los Muertos. El Día de los Muertos en México siempre ha tenido un significado profundo para mí y mi familia. Es una celebración llena de color, música y recuerdos, donde honramos a nuestros seres queridos que han partido. Sin embargo, hace unos años, esta festividad se transformó en una pesadilla que casi me arrebató lo más preciado que tengo, mi hijo. Ese año, como de costumbre, nos preparamos con entusiasmo para la celebración. Mi esposa y yo decoramos un altar con fotos de nuestros abuelos, velas, flores de cempasúchil y ofrendas de comida. Nuestro hijo, emocionado por la festividad, nos ayudó a colocar cada detalle, mientras le contábamos historias sobre nuestros ancestros. El ambiente en nuestro hogar era de alegría y nostalgia, un tributo a la memoria de los que ya no están. La tarde avanzó rápidamente y la noche se acercó. Decidimos ir al cementerio del pueblo para visitar las tumbas de nuestros familiares. La tradición dicta que las almas de los difuntos regresan esa noche para estar con sus seres queridos, y queríamos asegurarnos de que se sintieran bienvenidos. Nos vestimos con ropa abrigadora, ya que el clima comenzaba a enfriarse, y llevamos con nosotros velas, incienso y flores. El cementerio estaba lleno de vida. Familias enteras se habían congregado alrededor de las tumbas, decorándolas con esmero y compartiendo historias. El aire estaba impregnado del aroma del incienso y del sonido de las risas y conversaciones. Mi hijo corría de un lado a otro, fascinado por las luces y los colores, mientras mi esposa y yo nos acercábamos a la tumba de mis abuelos. Pasamos un buen rato ahí, rezando y contando anécdotas. A lo lejos, se escuchaba la música de los mariachis y el murmullo de las familias. Todo parecía perfecto, pero entonces, algo cambió. Fue un cambio sutil al principio, una sensación de que algo no estaba bien. Miré alrededor y noté que el aire se había enfriado aún más, y una neblina espesa comenzaba a cubrir el cementerio. Mi hijo se había alejado un poco,
jugando cerca de una vieja tumba que no reconocí. Al principio, no me preocupé, pues siempre había sido un niño curioso. Pero entonces, vi una figura pequeña a su lado, un niño que no había visto antes. Estaba vestido con un traje tradicional y su rostro estaba parcialmente oculto por la neblina. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me acerqué rápidamente, llamando a mi hijo. Cuando llegué, el niño desconocido ya no estaba. Mi hijo, sin embargo, me miraba con una expresión extraña. «Papá, ¿quién era ese niño?», me preguntó. Intenté tranquilizarlo, diciéndole que seguramente era otro niño del pueblo, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Decidimos quedarnos cerca de la tumba de mis abuelos, tratando de no perder de vista a nuestro hijo. Sin embargo, la sensación de inquietud no me abandonaba. La neblina se hizo más densa y el ambiente, que antes era festivo, se tornó sombrío y opresivo. Mi hijo seguía preguntando por el niño, diciendo que quería jugar con él. El tiempo pasaba y la neblina se volvía más espesa. A lo lejos, apenas se distinguían las luces de las velas y las sombras de las personas. De repente, mi hijo desapareció de mi vista. Entré en pánico. Comencé a llamarlo, mi voz resonando en el silencio cada vez más profundo del cementerio. Busqué desesperadamente entre las tumbas, mi corazón latiendo con fuerza. La neblina dificultaba la visión y el miedo se apoderaba de mí. Finalmente, lo vi, parado junto a la misma tumba vieja, de la mano del niño espectral. Este último me miró con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Corrí hacia ellos, gritando el nombre de mi hijo. Cuando llegué, el espectro desapareció, dejando a mi hijo temblando de miedo. Lo abracé con fuerza, prometiéndole que todo estaría bien, aunque yo mismo no estaba seguro de ello. Esa noche, decidimos regresar a casa de inmediato. El ambiente en el cementerio se había vuelto demasiado siniestro y sentíamos que algo oscuro acechaba. Al llegar a casa, cerramos todas las puertas y ventanas, intentando protegernos de la presencia maligna que parecía habernos seguido. Mi hijo no paraba de hablar del niño espectral, describiéndolo con detalles inquietantes, su rostro pálido, sus ojos sin vida y la sensación de frío que emanaba de su cuerpo. Intenté consolarlo, pero sus palabras solo aumentaban mi miedo. Sabía que lo que habíamos visto no era de este mundo y que habíamos sido testigos de algo oscuro y malévolo. Esa noche, no pude dormir. Cada sonido, cada sombra me ponía en alerta. Sentía que algo nos vigilaba, esperando el momento adecuado para atacar. Finalmente, el cansancio me venció y caí en un sueño inquieto. Desperté de repente, sintiendo un frío glacial en la habitación. Miré a mi alrededor y vi al niño espectral parado junto a la cama de mi hijo. Grité y corrí hacia él, pero el niño desapareció, dejando un rastro de escarcha en el suelo. Mi hijo estaba despierto, temblando de miedo. Lo llevé a nuestra habitación, donde mi esposa y yo tratamos de mantenernos despiertos el resto de la noche. Cada minuto pasaba con una lentitud agonizante y la sensación de peligro no desaparecía. Finalmente, la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas y con ella, la sensación de amenaza pareció disiparse. Los días siguientes fueron difíciles. Mi hijo estaba traumatizado y nosotros también. Intentamos continuar con nuestras vidas, pero la sombra de lo que habíamos visto esa noche nos perseguía. Mi hijo hablaba menos y parecía más retraído, mientras que mi esposa y yo vivíamos con el temor constante de que el espectro regresara. Investigando un poco, descubrí que la tumba vieja donde habíamos visto al niño pertenecía a un niño que había muerto trágicamente hace muchos años. Según las leyendas locales, su espíritu no había encontrado descanso y vagaba por el cementerio en busca de compañía. La gente del pueblo evitaba esa zona, sabiendo que el niño espectral podía ser peligroso. Intentamos diversas formas de protección espiritual, desde amuletos hasta bendiciones, pero nada parecía borrar por completo la presencia maligna que sentíamos. Finalmente, decidimos mudarnos a otra ciudad, esperando que la distancia nos brindara algo de paz. La mudanza nos ayudó a sanar, pero las cicatrices de esa noche nunca desaparecieron por completo. Mi hijo poco a poco comenzó a recuperarse,
aunque su alegría infantil parecía haber quedado atrás. Mi esposa y yo seguimos adelante, pero cada día de los muertos, el recuerdo de esa noche nos asalta, recordándonos que hay cosas en este mundo que no podemos entender ni controlar. Esta es mi historia, una advertencia de que, a veces, las tradiciones que honramos pueden ocultar horrores inimaginables. Y aunque intentemos seguir adelante, las sombras del pasado siempre estarán ahí, acechando, esperando el momento adecuado para recordarnos que no estamos tan seguros como creemos. La noche del eclipse. La soledad de la noche en el cementerio siempre me había brindado una extraña sensación de paz. Trabajaba como velador desde hacía ya varios años y había llegado a conocer cada rincón del lugar. Las lápidas, los mausoleos y los caminos serpenteantes formaban parte de mi rutina nocturna. Sin embargo, la noche del eclipse lunar fue diferente, una noche que nunca podré olvidar. Todo comenzó como una noche cualquiera. El aire estaba frío y la luna llena iluminaba el cementerio con un resplandor fantasmal. Sabía que esa noche habría un eclipse, un evento que siempre había considerado fascinante. Empecé mi ronda habitual, caminando lentamente entre las tumbas, revisando que todo estuviera en orden. A medida que avanzaba la noche, el cielo comenzó a cambiar. La luna, tan brillante y dominante, empezó a oscurecerse gradualmente. El aire se volvió más pesado, y una sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Algo no estaba bien, y aunque no podía explicarlo, lo sentía profundamente. En medio de mi recorrido, escuché un murmullo. Era un sonido suave, casi imperceptible, que provenía de la zona más antigua del cementerio. Seguí el sonido, mis pasos resonando en el silencio sepulcral. A medida que me acercaba, los murmullos se hicieron más claros, transformándose en cánticos bajos y monótonos. Me escondí detrás de un mausoleo y miré hacia la fuente del sonido. Lo que vi me dejó sin aliento. Un grupo de personas, vestidas con túnicas negras, estaba reunido en un círculo alrededor de una figura tumbada en el suelo. La figura parecía estar atada ahí, aunque no podía ver claramente desde mi posición, el miedo que irradiaba era palpable. Los cánticos se intensificaron, y uno de los miembros de la secta levantó un cuchillo ceremonial. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico se apoderó de mí. Sabía que debía hacer algo, pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror. El cuchillo descendió, y el grito que siguió resonó en la noche, helándome la sangre. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó. Retrocedí lentamente, tratando de no hacer ruido, pero pisé una rama seca que crujió bajo mi pie. Los cánticos cesaron de inmediato, y el silencio que siguió fue aún más aterrador. Escuché pasos acercándose y supe que había sido descubierto. Corrí, mi mente nublada por el miedo. No sabía hacia dónde me dirigía, solo quería alejarme de esa escena horrible. Los pasos detrás de mí se hicieron más rápidos, y podía escuchar las voces murmurando en un idioma que no comprendía. Sentía que me estaban cazando, como un animal acorralado. Me escondí en una pequeña cripta, mis manos temblando mientras cerraba la puerta de hierro con cuidado. La respiración se me cortaba, y el sudor frío empapaba mi frente. Podía escuchar susurros afuera, pero no se atrevían a entrar. Cerré los ojos, intentando calmarme, pero las imágenes de lo que había visto no dejaban de atormentarme. Pasé lo que parecieron horas en esa cripta, rezando para que la noche terminara. Cada sonido, cada crujido, hacía que mi corazón saltara. Finalmente, el silencio se hizo más profundo, y supe que el eclipse había terminado. La luz de la luna regresó lentamente, devolviendo al cementerio su aspecto habitual. Salí de la cripta con cautela, mis piernas tambaleándose por el agotamiento. Caminé de regreso a la entrada del cementerio, esperando ver alguna señal de lo que había ocurrido. Pero no había nada. Las tumbas estaban en su lugar, el aire estaba tranquilo, y la única evidencia de mi horrible experiencia eran las manchas de sangre que ya comenzaban a desvanecerse en el suelo. Cuando llegó el relevo de la mañana, intenté explicar lo que había visto, pero mis palabras sonaban locas, incluso para mí. Nadie me creyó, y pronto comencé a dudar de mi propia cordura.
Pero sabía lo que había visto, lo que había sentido. Esa noche cambió mi vida para siempre. Aunque traté de seguir con mi trabajo, cada ronda nocturna estaba llena de terror y paranoia. Los murmullos y susurros parecían perseguirme y cada sombra me recordaba la secta y su horrible ritual. Finalmente, dejé el trabajo, incapaz de soportar más el peso de mis recuerdos. La vida nunca volvió a ser la misma. Me mudé a otro pueblo, tratando de escapar de las pesadillas que me atormentaban cada noche. Pero el miedo nunca desapareció. En cada esquina oscura, en cada silencio profundo, siento la presencia de esa noche, recordándome que hay horrores en el mundo que nunca podremos entender. Este relato no es solo una advertencia, sino un testimonio de los horrores que acechan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para mostrarse. Porque en la noche del eclipse aprendí que el mal puede adoptar muchas formas y que a veces es mejor no buscar respuestas a lo que no podemos comprender. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.